En este video vamos a hablar un poco sobre los nervios espinales. Los nervios espinales son 31 pares de nervios mixtos. No se olviden que tiene un componente sensorial, un componente motor. Hay 8 cervicales de C1 a C8 porque hay un nervio que sale entre el cráneo y el atlas. Todos los demás van a estar emergiendo en el foramen intervertebral. O sea que tiene 8 cervicales, uno más que las vértebras. 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacrales, de S1 a S5 y 1 coxigio. No estamos acostumbrados a ver esto porque recuerden que las 5, de 4 a 5 vértebras sacrales pues están todas fundidas. Pero en cuanto a nervios pues va a tener 5 sacrales y 1 coxigio. Las ramas proximales van a estar formando estos nervios espinales, así que cada nervio espinal tiene 2 puntos de entrada de attachment al cordón espinal. Uno, que es la raíz dorsal, es sensorial y pasa por el dorsal root ganglion, que contiene los cuerpos de esas neuronas sensoriales, y entonces tiene de 6 a 8 raicillas que entran posterior al cuerno posterior del cordón espinal. La otra raíz es el output motor y también va a tener de 6 a 8 raicillas que abandonan el cordón espinal porque estas son eferentes. Entonces estas se van a unir para formar ese nervio espinal que entra por el foramen intervertebral, emerge por ahí. La cauda equina son los nervios espinales de L2 al coxigio que siguen moviéndose, van a estar dirigiéndose inferiormente hasta que pueden llegar a su foramen intervertebral para salir por ahí, porque el cordón espinal propiamente termina a nivel de L1 a L2. Así que tienen aquí otro diagrama. Habíamos visto un diagrama semejante a este en otra de los videos, donde tienen los nervios espinales cervicales, nervios espinales torácicos, nervios espinales lumbares, sacrales y el coxigio, un solo par. También hay un área de agrandamiento cervical porque aquí se forma el plexo braquial que va a suplir las estructuras de su extremidad superior. Y acá hay un engrandecimiento, un ensanchamiento lumbar, porque aquí también va a estarse formando, van a estar supliendo la extremidad inferior. Otra cosa importante es que a partir de esos nervios usted va a ver que emergen los nervios intercostales, que son torácicos, y va a haber una serie de plexos. Plexos son unos arreglos, unas redes que se forman con estos nervios espinales en diferentes regiones. Hay un plexo cervical que envuelve los nervios espinales de C1 a C5, un plexo braquial que incluye también de C5 a T1, hay un poco de overlap aquí. Hay un plexo lumbar donde vamos a tener nervios de L1 a L4. Hay un plexo sacral de L4 a S4 y hay un plexo coxigio que incluye S4 y S5 y el coxigio. Fíjese que no hay un plexo torácico porque aquí lo que hay son la cadena simpática que está a ambos lados del cordón espinal. Vamos a estar viendo esos plexos dentro de un ratito, pero aquí tienen la composición de cada uno de esos nervios espinales. Este diagrama es bien posible que usted lo encuentre en el examen final, uno o uno parecido. Aquí tiene el proceso espinoso. Estos son vértebras torácicas, porque fíjese dónde está la costilla por aquí. Estos son músculos intercostales, músculos intrínsecos de la espalda, los erectores de la espina. Y fíjese que el cordón espinal que está rodeado por este espacio epidural, yo les había ilustrado anteriormente, tiene aquí el
ganglio de la raíz dorsal y la raíz ventral, nervio espinal. Entonces inmediatamente este nervio espinal emerge, se va a dividir en varias secciones. Una que va a dirigirse posteriormente. Esta es la rama posterior. La rama posterior va a inervar músculos intrínsecos de la espalda y la piel de esa parte, de la parte posterior de la espalda. El ramo anterior en la región torácica se va a dirigir para ser parte de los nervios intercostales. Y también va a tener unas ramas comunicantes para unirse con el plexo, con el ganglio simpático. Esto lo vamos a explicar nuevamente más adelante, pero en el área torácica y toracolumbar hay un cuerno adicional en el cordón espinal donde están las neuronas que van a participar de este ganglio simpático. ¿Okay? Es la cadena simpática que se encuentra en esos niveles. También, fíjense que hay una ramita que está saliendo aquí del ramo anterior que va para inervar las meninges. ¿Okay? Así que este diagrama les indica no solamente la formación de un nervio espinal, sino qué ocurre con ese nervio espinal después que emerge por el foramen intervertebral. Va a tener una rama posterior, una rama anterior, y entonces a niveles torácicos tiene esa participación que le va a comunicar con el ganglio simpático, la cadena simpática. Aquí están viéndolo en vivo. Esto es un cordón espinal real. Tiene las raicillas. Vamos a ver, estas son las raicillas y la raíz posterior. Y entonces el ganglio por aquí. Todavía está con un poquito de tejido conectivo. Aquí tiene la raíz anterior. Entonces se ve la dura madre, la aracnoide. Y entonces este es un segmento, porque recuerden que la definición de un segmento era aquella que le estaba supliendo dos o un par de nervios espinales. Así que hay nervio espinal aquí, nervio espinal acá. Estas son estructuras del cordón espinal que hemos discutido. No le vamos a dar mucha importancia por el momento. Entonces aquí tiene la parte de la vértebra C3, así que esto es en el área cervical, donde se ha cortado la lámina. Miren la arteria vertebral por aquí. Así que estos nervios espinales van a formar plexos, como les había mencionado hace un momentito, y estos plexos van a originar una serie de nervios. Los nervios aquí tienen algunos nombres de los que forman parte de algunos algunos plexos. Me explico. Aquí tienen el plexo cervical y aquí no están nombrándole ningún nervio en específico, pero las ramas terminales de los nervios del plexo braquial van a inervar la extremidad superior. Y estas son las ramas terminales, nervios axilar, mediano, radial, ulnar. Estos todos, falta el músculo cutáneo. Estos todos van a inervar, van a salir del plexo braquial. Y entonces algunas de las ramas con nombre del plexo lumbar incluyen el femoral, el obturador, y del sacral, pues tienen el fibular común. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque ustedes van a ser responsables de saber ramas terminales de algunos de estos plexos. Y aquí les explican. Aquí son. Los plexos entonces están formados por las ramas anteriores y se anastomosan con frecuencia, repetidamente. Eso quiere decir que van a formar una serie de ramificaciones. Así que el plexo cervical está en el cuello y tiene contribución de los nervios espinales C1 a C5. Suple el cuello y el nervio frénico que va al diafragma. Este nervio frénico es súper importante porque si este nervio frénico falla o es lesionado, el diafragma no se puede contraer y usted se va a sofocar. El plexo braquial tiene contribuciones de C5 a T1. Esto no es un error, aquí hay un overlap. Y suple la extremidad superior y algunas estructuras del cuello y el hombro. Algunos de los estructuras, nervios finales o nervios terminales, incluyen el nervio mediano, que usted lo conoce porque es el que está atrapado en el túnel carpal si la persona sufre de esto. Plexo lumbar,
Tiene contribuciones de los nervios espinales L1 a L4, suple la pared abdominal, el muslo anterior y los genitales. Plexo sacral en la pelvis incluye L4, L5, S1 a S4. O sea que de L4 a S4. Suple el resto de la parte inferior del tronco y la extremidad inferior. Y el plexo coxígeo, S4, S5 y coxígeo. Una de las correlaciones clínicas es que la culebrilla, shingles, es una complicación que puede ocurrir después que usted le dio varicela en la niñez. El virus se llama varicela zoster y produce un rash que da bastante pequeña y que normalmente no causa muchas complicaciones. Pero ese virus siempre va a seguir habitando en su cuerpo, se mantiene en el ganglio de la raíz posterior y su sistema inmune pues lo mantiene que no se puede activar. Ahora, este herpes zóster puede activarse si su sistema inmune empieza a fallar. Casi siempre ocurre en momentos de estrés o cuando las personas empiezan a envejecer. Luego de los 50 años, el virus va a empezar a moverse del posterior root ganglia donde habían estado habitando tranquilamente y se mueven hacia los nervios sensoriales. Así que va a causar dolor, descoloración de la piel, vesículas que se parecen a las de la varicela, pero va a ser en un patrón del nervio. O sea que se va a ver como si fuera un patrón de bandas. Y usualmente en el pecho y en la cintura, pero esto puede ocurrir en cualquier parte de su cuerpo, incluyendo la cara. Y eso es un peligro porque pueden envolver estructuras del ojo. Así que si hay una vacuna que se ha desarrollado recientemente para la culebrilla y se recomienda para personas luego de los 55 años. Si usted ha sido vacunado contra la varicela, pues entonces, claro está, no tiene el virus en su cuerpo y no la posibilidad de que le dé culebrilla luego más tarde en su vida, pues va a ser menor. Aquí tiene entonces un poquito más de detalles sobre el plexo cervical, los diferentes plexos, ¿verdad? Plexo cervical, fíjense todas las nervios terminales. El más importante aquí es el frénico, pero aquí tienen las demás. Esta ansa cervical es una estructura que es inusual porque se está reconectando este nervio hipogloso y el C1. Recuerde que el hipogloso era un craneal. Y entonces con el C2 y forman esta ansa o este loop. Aquí tenemos el plexo braquial, donde se puede ver el arreglo que tiene con los troncos, con los cords y eventualmente con las ramas terminales que incluyen el mediano, pero también usted conoce al ulnar y al radial porque habíamos hablado sobre ellos y los músculos que inervan en la mano. El plexo braquial aquí disecado se va a encontrar en el área axilar y entonces se forma, es bastante común que esto se diseque en escuela graduada si usted toma Gross Anatomy. Tenemos el plexo lumbar, donde habíamos hablado de nervios incluyendo el ciático, es uno de las ramas del plexo lumbar. Ese ciático pues se va a dividir en el fibular común y el tibial. Y entonces tiene, por último, los plexos sacral y coxígeo. Les mencioné el ciático como parte del lumbar y en realidad no lo es. Así que me corrijo. El femoral obturador y son los más importantes, femoral y obturador, los más importantes del plexo lumbar. El ciático es una de las ramas del lumbosacral, que a veces se consideran juntos. Así que tiene nervios gluteal superior, gluteal inferior, y entonces el ciático que luego va a subdividirse más adelante a nivel de la rodilla. Y también va a inervar estructuras genitales, incluyendo por medio de este nervio pudendal. En cuanto a lesiones, pues usted puede tener aquí, leer sobre ellas. Tiene unas lesiones al nervio radial, donde puede usted
cuando si tiene que usar muletas y las está usando inadecuadamente, pues va a afectar este nervio radial. Entonces, y los músculos que suplen la muñeca se van a afectar y lo que el signo es wrist drop. También el nervio ciático es un dolor bastante intenso que va a dirigirse desde la región gluteal hasta la pierna, hasta abajo, el tobillo. El 90% de los casos se deben a un disco intervertebral que ha sido herniado, ya sea por una lesión o por osteoporosis. En el próximo video vamos a ver en detalle los 12 pares de nervios craneales.